Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso porque hoy tenemos un tema que estoy segura va a hacer que muchos de ustedes den un grito de emoción, o al menos, que se queden pegados a la pantalla con los ojos como platos. Porque sí, amigos, estamos hablando de Asterisco Andercel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. Sí, han leído bien, nuestros queridísimos y eternamente shippeados Ande y Kerem, los que nos robaron el corazón en Senkalkam, ¿están juntos de nuevo? ¿Qué ha pasado? Este es el misterio que vamos a desvelar hoy, así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en este apasionante mundo de los reencuentros y las especulaciones. Antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es para nosotros mantener este canal activo y lleno de contenido que les encante. Por eso, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban. Es un clic que no les cuesta nada, pero que para nosotros significa el mundo y nos ayuda a seguir creando estos vídeos. Y ya que están ahí, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que subamos. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La pregunta del millón, ¿Andercel y Kerem Bürsin juntos de nuevo? La respuesta corta y emocionante es parece que sí. Y cuando digo parece que sí, no me refiero a un simple rumor sin fundamento, sino a una serie de indicios, avistamientos y declaraciones que han hecho saltar todas las alarmas de los fans, y créanme, cuando los fans de Ande y Kerem se movilizan, todo se sabe. Para entender la magnitud de este reencuentro, tenemos que retroceder un poco. Ustedes saben perfectamente que Andercel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias al fenómeno de Senkalkam. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, traspasó la pantalla y se instaló en el corazón de millones de personas. Los admiradores de la serie y por extensión de la pareja, los bautizaron con el tierno apodo de Hanke y desde ese momento cualquier interacción entre ellos, por mínima que fuera, se convertía en noticia. Después de que la serie terminara, ambos actores continuaron con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Ande nos deslumbró con su papel en Aziz y luego, más recientemente, con la serie de Netflix El amor lo es todo, donde demostró una vez más su talento y su capacidad para conectar con el público. Kerem, por su parte, ha estado explorando proyectos internacionales, lo que nos ha emocionado a todos al ver su proyección global. Sin embargo, a pesar de sus caminos profesionales separados, la sombra de Hanke nunca se disipó. Los fans seguían anhelando un reencuentro, ya fuera en la pantalla o en sus vidas personales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de eventos que han reavivado la llama de la esperanza para los seguidores de Hanke. Todo empezó de forma sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero para los fans acérrimos, cada detalle cuenta. Primero, recordemos la sorpresa que supuso ver a Ande y Kerem coincidir en un evento en París a finales del año pasado. Ambos fueron invitados a la Semana de la Moda de París, y para deleite de sus seguidores, no solo asistieron, sino que fueron vistos interactuando. Y no de cualquier manera. Las fotos y vídeos que circularon en redes sociales los mostraban sonriendo, hablando animadamente e incluso, en algunas tomas, compartiendo un abrazo que encendió las redes sociales. Los fans enloquecieron, viendo esto como una señal clara de que la buena relación entre ellos se mantenía intacta, a pesar de los rumores que en su momento los habían separado. Pero la cosa no se quedó ahí. Poco después comenzaron a surgir rumores de que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Al principio eran meras especulaciones, pero la insistencia de los fans y algunos hilos de información que se iban tejiendo hicieron que la idea cobrara fuerza. Se hablaba de una posible película o una serie limitada, y la emoción era palpable. Imagínense la reacción de todos nosotros al pensar en ver a Eda y Serkan juntos de nuevo, era un sueño hecho realidad. Y aquí es donde entran las piezas clave que nos llevan a pensar que efectivamente Ande y Kerem están más unidos que nunca. Hace unas semanas, ambos fueron vistos en Estambul, en circunstancias que no parecían ser meras coincidencias. Las redes sociales se llenaron de avistamientos de ellos juntos, en cafés, en paseos, e incluso, según algunos rumores, compartiendo comidas. Lo más revelador fueron unas fotografías que capturaron a Ande y Kerem saliendo de un mismo edificio en Estambul, sonriendo y visiblemente cómodos el uno con el otro. Estas imágenes, aunque no eran explícitas, fueron suficientes para
que la maquinaria de los fans se pusiera a funcionar a toda velocidad. Los rumores se intensificaron cuando algunas fuentes cercanas a ambos actores, y me refiero a personas que han estado involucradas en proyectos anteriores o que tienen acceso a información privilegiada, empezaron a dejar caer pistas. Se hablaba de que estaban trabajando en un proyecto secreto, un proyecto que los volvería a unir en la pantalla, y esta vez con un enfoque diferente, quizás más maduro, explorando las complejidades de una relación que nació en la ficción y que para muchos traspasó los límites de la actuación. Ahora, hablemos de las reacciones. Los fans, como era de esperar, se dividieron entre la euforia y la cautela. Por un lado, la alegría de verlos juntos de nuevo, la esperanza de un futuro reencuentro profesional, y la emoción de seguir viendo esa química tan especial que los caracteriza. Por otro lado, la prudencia de no dejarse llevar por los rumores y esperar confirmaciones oficiales. Sin embargo, la tendencia general era de una inmensa felicidad. Los comentarios en redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías sobre su nuevo proyecto, y de deseos de que esta vez, las cosas fueran más serias, tanto en la ficción como en la vida real. Y hablando de la vida real, ¿qué hay de su relación personal? Aquí es donde las aguas se tornan un poco más turbulentas, ya que si bien hay indicios de una fuerte amistad y una conexión especial, no hay una confirmación oficial sobre si están de nuevo juntos sentimentalmente. Lo que sí es innegable es que la admiración y el respeto mutuo entre ellos son evidentes. Los gestos, las miradas, la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, todo apunta a una relación muy especial que trasciende la pantalla. Lo más interesante de todo este fenómeno es cómo la conexión entre Andercel y Kerem Bürsin ha logrado trascender la pantalla y convertirse en un verdadero fenómeno de fans. Sen-Kal Kapm no fue solo una serie exitosa, fue un evento cultural que creó una comunidad global de seguidores apasionados. Y Hande y Kerem, como protagonistas de esta historia, se convirtieron en los ídolos de esa comunidad. Las especulaciones sobre su relación personal y sobre un posible nuevo proyecto juntos no son solo fruto de la casualidad. Son el reflejo de una conexión genuina que el público percibió y que ha seguido alimentando con su apoyo y entusiasmo. Verlos juntos interactuando, ya sea en un evento público o en una imagen capturada por los paparazzi, es como revivir esa magia que nos enamoró a todos con Eda y Serkan. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se emocionó con la historia de Eda y Serkan? Una joven soñadora que lucha por sus objetivos y un empresario exitoso pero frío que se ve envuelto en un peculiar acuerdo. Su relación, llena de altibajos, de malentendidos, de pasión y de un amor que florece contra todo pronóstico, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y la química entre Andercel y Kerem Bürsin fue la chispa que encendió esta historia, haciendo que cada mirada, cada gesto, cada palabra, se sintieran reales y llenos de emoción. Ahora, al verlos juntos de nuevo, aunque sea en el ámbito de los rumores y las especulaciones, se reaviva esa esperanza de que la magia pueda repetirse. Ya sea en un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, o simplemente como amigos que se apoyan en sus respectivas carreras, la sola idea de Hande y Kerem compartiendo pantalla o espacio de nuevo, genera una expectativa enorme. Los invito a todos ustedes, mis queridos seguidores, a que compartan en la sección de comentarios qué es lo que más les emociona de esta posible reunión de Hande y Kerem. ¿Están esperando un nuevo proyecto juntos? ¿Les gustaría que volvieran a interpretar a Eda y Serkan, quizás en una secuela o una película? ¿O simplemente están felices de verlos manteniendo una buena relación de amistad? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a entender qué tipo de contenido les gustaría ver más en nuestro canal. En resumen, la noticia de que Andercel y Kerem Bürsin podrían estar juntos de nuevo ha sacudido las redes sociales y ha llenado de ilusión a los millones de fans que los siguen desde Sen-Kal Kapm. Hemos sido testigos de varios indicios, desde coincidencias en eventos hasta avistamientos en Estambul, que sugieren una posible colaboración profesional y, para muchos, un posible reencuentro personal. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, la energía y el entusiasmo que rodea a esta pareja es innegable. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que se enteren de las más noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.